La confirmación de Jin acerca de la constante cercanía entre Jimin y Jungkook en el ejército ha revolucionado a todos los seguidores del Jikook, dejando claro que, sin importar lo que digan muchas personas o las especulaciones que surjan, el Jikook sigue firme, unido y, al final, es el verdadero karma para todos aquellos que han dudado de su relación. Todo comenzó cuando Jin, en una transmisión en vivo llena de dulzura, celebraba el cumpleaños de Jimin con anticipación. Cada detalle fue muy tierno y lindo, pero el momento que dejó a todos sin palabras fue cuando Jin nos reveló algo que nos hizo sonreír. Solíamos hablar por teléfono una vez a la semana. Esa frase fue suficiente para desatar un torrente de emociones, pues detrás de esas palabras se escondía la constante preocupación y afecto que tanto Jimin como Jungkook sienten por Jin. A esto, Jimin respondió con un comentario cargado de admiración y cariño. Nuestro Jin-chan, nuestro genial Jin-chan, estoy tan celoso. Jimin, siendo siempre tan sincero y transparente, no pudo evitar expresar cuánto valora y extraña a su querido Jin. Sin embargo, la verdadera sorpresa vino de la reacción de Jungkook, quien, como siempre, mostró ese lado protector y divertido que tiene con Jimin y también con Jin. Con una mezcla de preocupación y cariño, Jungkook exclamó: «Jin, ¿qué estás haciendo, Jin?». Esta reacción no solo fue divertida, sino que dejó claro cómo Jungkook cuida de aquellos a quienes ama, sobre todo cuando se trata de Jimin. Para todos aquellos que han intentado sembrar dudas sobre la relación entre Jimin y Jungkook, basándose en simples fotos donde quizás se ven en posiciones alejadas, las palabras de Jin son la mejor prueba de que esas especulaciones no tienen ningún fundamento. Algunos afirman, sin razón, que Jimin y Jungkook no están juntos, que no se soportan, que ya no se hablan. Pero esas son solo mentiras sin sustento, ya que la verdad que siempre ha estado presente y que sigue siendo evidente es que Jimin y Jungkook están juntos, siempre apoyándose el uno al otro, tanto en los momentos públicos como en los más íntimos. Esta cercanía, tanto emocional como física, ha sido una constante en su relación. Y aunque algunos quieran ver lo contrario, el Jikook permanece como una de las conexiones más fuertes y genuinas. Jin, sin darse cuenta, terminó confirmando lo que muchos ya sabíamos. La relación entre Jimin y Jungkook es especial, única. Y no importa cuánto se intente negar, el amor y la complicidad que comparten es innegable. Es más, este tipo de situaciones, como la que compartió Jin, son las que refuerzan lo que todos los seguidores del Jikook creen, que su relación es mucho más profunda de lo que las palabras pueden expresar. Y para aquellos que aún dudan, lo dicho por Jin es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda especular, la verdad sobre Jimin y Jungkook siempre saldrá a la luz. El reciente comentario de Jin sobre Jimin y Jungkook ha desatado una ola de reacciones entre aquellos que no pueden tolerar la verdad. Y como era de esperarse, las vecinas no tardaron en salir con su veneno habitual. Tras escuchar a Jin hablar con tanta naturalidad sobre la cercanía de Jimin y Jungkook, especialmente cuando mencionó que solían hablar por teléfono una vez a la semana, no pudieron contener su frustración. Ahora, desesperadas y sin argumentos, han comenzado a acusar a Jin de hacer scripts y fanservice, simplemente porque se atrevió a confirmar algo tan evidente. La constante conexión entre Jimin y Jungkook, que va más allá de las cámaras y que se mantiene incluso en los momentos más personales. Lo más llamativo es que, para estas personas, cualquier comentario que destaque la cercanía entre Jimin y Jungkook es automáticamente descalificado como una estrategia pagada o algo forzado. Sin embargo, si alguien decide hablar mal de ellos, esas mismas personas lo idolatran de inmediato, afirmando que es la única verdad. La hipocresía es más que evidente. Para ellas, la verdad no es un concepto objetivo, sino algo que les conviene, algo que moldean según sus intereses. Y el supuesto distanciamiento entre Jimin y Jungkook es uno de esos falsos rumores que, a pesar de haber sido desmentidos repetidamente, siguen repitiendo como si fuese una realidad. Lo que realmente ha quedado demostrado es que esas mentiras no tienen ningún fundamento, y tarde o temprano siempre se descubren. Pero, ante la falta de argumentos sólidos, estas personas no tienen más opción que recurrir a acusaciones infundadas, como lo han hecho esta vez con Jin, acusándolo de hacer fanservice, y como lo han hecho en el pasado, incluso llegando al extremo de atacar a la propia madre de Jungkook.
Esta actitud demuestra no solo una falta de respeto por Jin, sino por todos los involucrados, incluyendo a Jimin y Jungkook. Estas personas no tienen límites, no respetan a nadie, y han llegado al punto de atacar a Jungkook de maneras crueles, todo por alimentar sus propias fantasías. No les importa realmente Tae ni Jungkook como individuos, solo se centran en su propio ship, intentando imponer su verdad a toda costa. Lo que antes era una cuestión de preferencias en los ships, ha evolucionado a algo mucho más enfermizo, ya que han perdido la capacidad de reconocer que Jimin y Jungkook tienen una conexión que no necesita validación externa. En lugar de disfrutar del talento y las personalidades únicas de los miembros de BTS, han convertido esta situación en una obsesión, una lucha por imponer su narrativa sin importar cuántas veces sus mentiras sean desmentidas. Esta obsesión ha llegado a niveles tan extremos que incluso intentan desacreditar cualquier testimonio que muestre la cercanía entre Jimin y Jungkook. Lo que realmente deja en evidencia su verdadera intención es que atacan sin piedad a cualquier persona, sea miembro del grupo, familiar o alguien cercano, que mencione algo positivo sobre Jimin y Jungkook. Estas acusaciones de fanservice son solo la última manifestación de su desesperación. En lugar de aceptar la verdad, recurren a difamar y a crear historias falsas, pero al final, lo que realmente queda claro es que Jimin y Jungkook siempre han estado juntos y siguen estando juntos, apoyándose mutuamente en todo momento. La conexión que comparten es tan fuerte que ni las mentiras, ni los rumores, ni el veneno de las vecinas pueden separarlos. Es triste ver cómo algunas personas prefieren alimentar su odio antes que reconocer la verdad. El vínculo entre Jimin y Jungkook es genuino, auténtico y no necesita guiones ni fanservice para existir. Es una relación que va más allá de lo superficial y que, pese a los ataques, se mantiene firme. Jin, al hacer ese comentario, no solo nos regaló una tierna anécdota, sino que también reafirmó lo que todos los seguidores del Jikook ya sabían. La cercanía entre Jimin y Jungkook es real y no necesita ser probada. Las constantes acusaciones de scripts y fanservice no hacen más que evidenciar la incapacidad de aceptar la verdad. Es hora de que, en lugar de seguir atacando y creando teorías sin sentido, esas personas acepten que Jimin y Jungkook están más unidos que nunca y que sus intentos de sembrar discordia no hacen más que fortalecer el lazo que los une. Los logros de Jimin y Jungkook en sus carreras como solistas continúan brillando, demostrando que ambos no solo destacan como parte de BTS, sino que también están dejando una marca imborrable a nivel mundial en sus trayectorias individuales. En el caso de Jimin, se ha convertido en el primer y único solista de K-pop en la historia en superar la impresionante cifra de 300 millones de reproducciones en Spotify Destinies. Este hito lo coloca en una posición única, no solo porque es un logro extraordinario para cualquier artista solista, sino también porque ahora se une a su propio grupo, BTS, como los únicos artistas de K-pop en alcanzar tal cifra. La magnitud de este éxito es impresionante, con BTS acumulando 545 millones de reproducciones y Jimin conquistando los 300 millones, un logro que reafirma su popularidad y la devoción de sus seguidores en todo el mundo. Pero esto no es todo para Jimin. The Hollywood Reporter ha reconocido su talento y dedicación, incluyéndolo en su lista de los artistas más destacados de este 2024, en el puesto número 11. Una hazaña notable, considerando que Jimin es el único solista coreano en dicha lista. Esto solo refleja cómo su música ha trascendido fronteras, resonando no solo entre sus fans, sino también en la crítica internacional. Además, su colaboración en Angel Petunte 2 ha superado los 100 millones de streams en Spotify, siendo esta su canción número 15 en alcanzar tal hito. Jimin no solo sigue cosechando éxitos, sino que también se une a Jungkook como uno de los solistas de K-pop con más canciones que han alcanzado esta cifra, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música coreana en solitario. La inclusión de Jimin en esta lista lo coloca entre grandes nombres de la industria musical global, como Bad Bunny, Beyoncé, Billie Eilish y Hozier, destacando su relevancia en el panorama musical actual. Por otro lado, Jungkook sigue demostrando por qué es una de las estrellas más prominentes de la industria.
Una vez más, ha logrado posicionarse como el único artista asiático con múltiples canciones en el ranking de Spotify global, a pesar de los constantes nuevos lanzamientos. Este logro subraya su capacidad para mantenerse en la cima y continuar conquistando audiencias en todo el mundo. No solo ha sido reconocido en plataformas como Spotify, sino que también Apple Music ha incluido su tema 3D en la lista de reproducción Sync Pop, una colección de los 100 mayores éxitos de las décadas de los 90, 2000, 10 y 20. El hecho de que Jungkook sea el único artista asiático en esta lista refleja su influencia y el impacto que su música ha tenido a lo largo de los años. Jungkook también ha sido galardonado con el premio especial Hallyu en los Seoul Music Awards 2024 del mes de septiembre, marcando su 8ª victoria consecutiva en esta categoría, lo cual reafirma su estatus como una de las figuras más destacadas del fenómeno Hallyu. Además, sigue siendo el único artista asiático con varias canciones simultáneamente en las listas del Billboard Global 200 y Global excluyendo Sminos, demostrando que su éxito no tiene fronteras. Su canción Seven, a más de 15 meses de su lanzamiento, ha vuelto a escalar posiciones y se ha convertido en la 3ª canción de un artista asiático con la posición más alta en Spotify global, superando incluso al nuevo lanzamiento Moonlit Floor, que ha sido un éxito reciente. Estos logros son testimonio de la consistencia de Jungkook y su capacidad para seguir capturando la atención de audiencias globales. En definitiva, los logros de Jimin y Jungkook no solo reflejan su inmenso talento, sino también la profunda conexión que han establecido con sus seguidores a nivel mundial. Cada hito alcanzado, cada reconocimiento recibido, es una muestra más de cómo ambos han sabido forjar un camino único en la industria musical, destacando tanto individualmente como juntos. La relación entre Jimin y Jungkook, su apoyo mutuo y la manera en que se complementan, no solo en el escenario, sino también en su vida diaria, es una parte fundamental de su éxito. Y aunque algunos intenten desvirtuar su cercanía, los logros de ambos hablan por sí mismos, demostrando que Jimin y Jungkook seguirán brillando, no solo como miembros de BTS, sino también como solistas que están redefiniendo el panorama musical global. La unión entre ambos, su química y complicidad, son parte esencial de esta historia de éxito, y no cabe duda de que los seguidores del Jungkook celebran con orgullo cada uno de estos logros, sabiendo que ambos están destinados a seguir haciendo historia.